Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar este tiempo con el Señor. Unámonos juntos a una voz, adorando al Señor. Él lo merece. Tu nombre bendeciré y moraré en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tu bondad, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Alabemos. Porque eres grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque tú eres más grande, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Te adoramos, Padre. vergüenza el cargo
sostiene una vez más. El sello de tu espíritu has puesto en mí, me guía la victoria eterna. Justificado ahora soy solo por ti, mi Señor, heredero de tu salvación. Ahora hijo soy solo por ti, mi Señor, esperando estar en tu presencia por la eternidad. Tu justicia puesta en mí, mi pecado pagaste tú por mí. Justificado, ahora puedo estar. Justificado ahora soy solo por ti, mi Señor, heredero de tu salvación. Ahora hijo soy solo por ti, mi Señor, esperando estar en tu presencia. Justificado ahora soy solo por ti, mi Señor, heredero de tu salvación. Ahora hijo soy solo por ti, mi Señor, esperando estar en tu presencia por la eternidad. Vamos a entonar juntos este himno, hermanos. Me guía Él con cuánto amor me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, donde brille el sol mejor, el dulce paso en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Tu mano
te sigue fiel. Se oyó decir, me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y mi carrera al terminar y así mi triunfo realizar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guía mi Salvador. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Así es. Que sea Él nuestra guía. En ese mismo sentir, hermanos, vamos a entonar este último canto. Estoy firme en la roca de mi salvación. Él es mi esperanza en medio del temor. Sé bien que sus promesas nunca fallarán. Por la eternidad Él es justo. Dios es bueno, Dios es fiel, lleno de gracia y compasión. Sus pensamientos son de bien, su voluntad perfecta. Es el Rey de la creación, Dios es amor. Existe por su poder y amor, ya sea en vida o muerte, espero en el Señor. Me llama a sus brazos por la eternidad. Su gran amor se extiende para siempre. Dios es bueno, Dios es fiel, lleno de gracia y compasión. Sus pensamientos son de bien, su voluntad perfecta. Es el Rey de la creación, Dios es amor. Dios, el Rey de Reyes, es vencedor. Dios de salvación, por siempre reinará. Su poder nadie igualará. Su amor es tan real como el sol, todos lo verán. Su nombre es Elohim, creador, poderoso. Dios, el Rey de Reyes, es vencedor. Dios de salvación, por siempre reinará. Su
compasión. Sus pensamientos son de bien, su voluntad perfecta. Es el Rey de la creación. Dios es, una vez más, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es fiel, cantemos, lleno de gracia y compasión. Sus pensamientos son de bien, su voluntad perfecta. Es el Rey de la creación. Dios es amor. Oh Padre, tú eres bueno, tú eres fiel, Padre. Te cantamos porque tu nombre es sobre todo nombre. Solo tú tienes el nombre más alto sobre todos. Gracias, Padre. Buenas tardes, amados hermanos en la fe en Jesucristo. Damos gracias a Dios porque nos da la bendición nuevamente estar aquí delante de ustedes y delante del Señor. Y damos gracias porque nos da la bendición de poder traer la meditación en la palabra y la reflexión de la palabra a nuestro corazón. Vamos a hacer una oración y pedirle que nos acompañe en este momento de meditación en la palabra y usted pueda abrir su corazón a la meditación de esta mañana. Acompáñenme a hacer una oración en el nombre de Jesús. Padre Celestial, le damos gracias por la bendición que nos da de estar bien, de permitirnos que aún en medio de la adversidad y de las situaciones difíciles que cada día, Señor, vivimos, pero también a través de los momentos de bonanza que experimentamos, y que aún sabiendo que a través de su palabra usted nos indica, Señor, que para los que amamos a nuestro Dios todas las cosas cooperan para bien. Es por eso que podemos decir gracias, Padre, porque nuestra alma descansa en usted y reposa en usted, en su bendita palabra. Hoy vamos a meditar en ella y pedimos que su Espíritu nos guíe y nos ayude, que sea Él el que dirija mis labios, que ponga sus palabras en mi boca y que nos dé la bendición de entender, de comprender quién verdaderamente es nuestro Señor Jesucristo. Que podamos, Señor, a través de su palabra ser administrados, fortalecidos y establecidos cada día más y más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Señor, como nuestro Señor lo manifestó allá en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Y esta es la verdadera vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios, y a Jesucristo a quien enviaste. Padre, gracias porque nos da la bendición de poner esto en sus manos, pidiendo bendición para con todos y cada uno de sus hijos y todos aquellos que escuchen este mensaje. Oramos en el nombre de Jesús y le damos gracias. Amén. Así, de esta manera, hermanos, vamos a comenzar. A través de los meses pasados estuvimos meditando en lo que es el Evangelio del Apóstol Juan, y miramos los primeros versículos, capítulo 1, versículos del 1 al 5, y después estuvimos meditando en los versículos del 6 hasta el 13, y hoy vamos a meditar solamente en un versículo, en el versículo 14. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, y este versículo verdaderamente trae una profundidad en la cual podemos nosotros meditar, porque habla, sobre todo lo estructuramos en 5 partes, y podemos nosotros irnos al Evangelio del Apóstol Juan en su capítulo número 1 y los versículos número 14. Y quiero que lea conmigo la palabra del Señor. Y dice el versículo 14: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que nosotros pudimos entonces dividir este versículo en 5 puntos, y lo estaremos mirando. Y este versículo dice: y el Verbo se hizo carne. Vamos a ver nosotros de qué manera se hizo carne. Segundo punto: y habitó entre nosotros.
Tercer punto, vimos su gloria como del unigénito, del Padre, ¿sí? Cuarto, y lleno de gracia y de verdad, quinto. Entonces vamos a ver estos 5 puntos. Y primeramente, antes que nada, hermanos, esta palabra, el verbo en el griego significa logos. Y para la mente griega, el logos es la fuerza más poderosa del universo. Para ellos significaba esto. Era el poder creador, fuente de la sabiduría, del conocimiento y de la inteligencia. Para el judío, la palabra tenía un significado aún más, ya que la palabra del Señor se familiarizaba muy estrechamente con ellos. La palabra del Señor era Dios simplemente revelado. Era también la palabra su persona, revelaba su carácter, revelaba su voluntad, su sabiduría, pero también revelaba su verdad. El apóstol Juan está diciendo a través de estas palabras, el verbo, ¿sí? Está diciendo que la revelación de Dios y la manifestación de Dios está ahora, sí, de una manera encarnada. La expresión de la naturaleza de Dios, la voluntad, la sabiduría y la verdad, el apóstol nos está dando a entender que ahora todo esto está encarnado. Y miremos entonces cómo podemos nosotros hoy en el tiempo presente entender, porque uno de los pasajes de la Escritura que incluso se escribió en el libro de los Efesios, allá por el capítulo número 4, y los versículos número 11 y 12, dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y miren lo que sigue, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de un hombre maduro, o del conocimiento del Hijo de Dios. Y esto es precisamente que debemos de entender cuánto conoce usted a Jesús, cuánto usted puede dar testimonio de Jesús. ¿Saben verdad quién es Jesús? Sí, porque a veces nosotros podemos decir que Jesús, pero si verdaderamente no tenemos un conocimiento profundo de quién es Jesús, sabemos que a través de esta vida nos asaltan muchos temores, nos asalta la duda, nos asalta el temor de la muerte, nos asaltan muchas cosas, porque todavía estamos morando dentro de un cuerpo frágil, de un cuerpo que está, sobre todo, se atemoriza de todo, pero debemos de entender que ya no vivimos conforme a la carne, sino que ahora vivimos conforme al Espíritu. Y ahora nosotros debemos entender lo que Pablo escribe, que los que vivíamos antes conforme a la carne, ya no debemos de vivir así, sino que ahora debemos de vivir conforme al Espíritu. Y si vivimos en el Espíritu, entonces nosotros debemos estar reposando plenamente en Cristo Jesús, sin temor que nos acoja de ninguna especie. Entonces vamos a conocer un poquito a través de recorrer esta meditación en la palabra del Señor, y meditemos en el primer punto, que lo que es el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. El verbo, hermanos, lo que dice aquí, el verbo fue hecho carne, estas palabras significan que se convirtió en humano. O sea, nosotros al recorrer las Escrituras podemos ver que Cristo vino a ser, una vez que se convirtió en humano, podemos ver que Cristo vino a ser el Maestro perfecto, pero también vino a ser el ejemplo perfecto, y también vino a ser el sacrificio perfecto. En los versículos anteriores, sobre todo versículo 13, ¿sí?, hemos visto que aquellos que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, entonces el apóstol Juan nos lleva a considerar de qué manera tan costosa Dios pudo hacer esto. Podríamos entonces resumirlo nosotros diciendo que el Eterno se hizo finito, el Eterno entró en el tiempo, y lo invisible se hizo visible. Podemos entonces entender que el Hijo de Dios se tuvo que hacer hombre. ¿Cuál era el propósito de hacerse hombre?
Bueno, el propósito era para que los hombres pudiéramos llegar a ser hechos hijos de Dios. Y comencemos entonces nosotros a través de recorrer estas escrituras notando el contraste que incluso está entre el versículo 14 y el primer versículo que dice: en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era con Dios, y el verbo, versículo 14, se hizo carne. Cuando Juan hablaba del verbo en la eternidad, Juan decía que el verbo era. En el principio existía, en la versión de la Reina Valera dice: en el principio era el verbo, en el principio era. Esta palabra es importante que la podamos comprender, porque cuando vino a habitar entre los hombres, ahora el apóstol Juan nos dice que este verbo que era, ahora fue hecho carne. Y si no fuera porque el verbo ya existía desde la eternidad, la expresión fue hecho carne, nos resultaría sumamente extraña, sobre todo para expresar su nacimiento. Pero no solo queda implícita la preexistencia, hermanos, del verbo, sino que en el mismo tiempo, o al mismo tiempo, esta palabra expresa la verdad de que Dios, que es espíritu, llegó a ser también un hombre. Entonces, la encarnación es un profundo misterio que está muy por encima de nuestra comprensión y que debemos aceptar por la fe. Ahora, preguntémonos, ¿cómo podemos nosotros, como simples mortales o seres humanos, medir la distancia entre Dios, que hay entre Dios y el hombre? ¿Cómo podemos medir nosotros la distancia que hay entre la eternidad y el tiempo? ¿Cómo podemos unir extremos tan infinitos y tan distantes? ¿Cómo podemos unirlos? ¿Cómo puede, hermanos, la naturaleza humana frágil y transitoria, ¿sí?, hecho del polvo, limitada del tiempo y al espacio, ser la habitación del Dios eterno? ¿Cómo? Finalmente podemos llegar nosotros a comprender que nos invade la misma perplejidad que invadió al rey Salomón cuando oraba en la dedicación al templo que había edificado para Dios. En el primer libro de los Reyes, en su capítulo 8, versículo 27, acompáñenme a buscar ese pasaje de la Escritura. Primera de Reyes, capítulo 8:27, y dice la palabra del Señor: pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Vean lo que entonces el rey Salomón escribe. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? ¿Es verdad? He aquí que los cielos de los cielos, dice, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y vemos cómo finalmente nos invade esta perplejidad, ¿sí? Pero aunque no somos nosotros capaces de comprenderlo plenamente, sin embargo, en base a lo que la palabra afirma, ¿sí?, podemos concluir diciendo que Jesucristo es el Dios hombre en quien se hallaban dos naturalezas perfectas. Y esto es mejor conocido en la teología como la unión hipostática, donde está la divinidad, la naturaleza divina y la naturaleza humana unidas en una sola persona, indivisibles para siempre. Entonces, cuando Jesús nació, podemos nosotros comprender que Él se hizo hombre. No era mitad hombre, ni mitad Dios. Era todo Dios y todo hombre. Como nos lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 9. Y vayamos a ver lo que está escrito acá en Colosenses capítulo 2 y versículo número 9. Y dice así: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Miremos entonces que Jesús era 100% hombre y 100% Dios.
era su naturaleza totalmente 100% divina y su naturaleza humana 100% humana. Antes de que Cristo viniera, la gente podía conocer a Dios en parte. Luego de su venida se le conoció en toda su totalidad, porque vino visible y vino tangible Jesús. Cristo, por lo tanto, hermanos, Él es la expresión perfecta de Dios en una forma humana. Los dos errores más comunes que podemos llegar a cometer es minimizar su humanidad o minimizar su divinidad. Jesús es tanto Dios como hombre. Él es Dios tanto como Dios es Dios, y tenemos que entender que el verbo no es un atributo de Dios. El verbo no es un mensaje de Dios, el verbo no es una emanación de Dios, el verbo no es una creación de Dios, sino que el verbo es Dios. ¿Sí? Él es una persona con Dios y una persona que es Dios. Jesús tiene la misma naturaleza y esencia de Dios. Y en este versículo está la clave para la perfecta comprensión de todo el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo es al mismo tiempo Dios, y es al mismo tiempo hombre. Entonces, por lo tanto, en ocasiones el apóstol nos muestra que como hombre también sentía hambre y también sentía sed. Como hombre le daban ganas, igual que a nosotros, de comer. Él bebía, pero también lloraba, se cansaba, sufría, también se alegraba y a veces también se indignaba, sentía compasión, pero también oraba, y también, como nosotros, leía las Escrituras y se dejaba incluso hasta tentar. Sometía siempre como hombre su voluntad a la de su Padre Celestial, y finalmente murió derramando su sangre en la preciosa cruz. Fue un hombre real, semejante a todos nosotros, salvo del pecado. Dice en el libro de los Hebreos, en su capítulo 4 y versículo número 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces Él es poderoso para incluso ayudarnos en nuestras flaquezas, pero Él es poderoso porque Él vino en su naturaleza humana. Él pudo resistir, fue tentado en todo, pero sin pecado alguno. Entonces por eso es poderoso para socorrernos en todo momento y en todo tiempo de nuestras vidas. Pero al mismo tiempo debemos de comprender que aunque era 100% humano, era también Dios. Y si bien a partir de su encarnación fue su naturaleza humana perfecta, lo que mayormente se percibía, también había ocasiones en que hablaba y actuaba Él como Dios. Por ejemplo, mandó a sus discípulos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en su versículo 1, Él le mandó a sus discípulos que creyeran en Él como creían en Dios. Venga conmigo y leamos lo que dice entonces el Evangelio de Juan, su capítulo 4 y versículo número 1, capítulo 14, versículo 1. Dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Miren, quizás en este mundo hay muchas turbulencias y pueden venir situaciones muy difíciles a su vida, que de repente incluso lo asalte la duda, ¿sí? Lo asalte el temor, pero dice el Señor: no tengas miedo, no te turbes, y crees en Dios, cree también en mí. Y eso es lo maravilloso, que Él les mandó a sus discípulos que creyeran en Él. Y la pregunta es para nosotros: ¿cuánto cree usted en Jesús? ¿De verdad cree usted en Jesús? Si usted cree en Jesús, usted no debe de estar turbado por nada. Sabemos que ahorita pasamos situaciones muy difíciles y muy complejas, pero nuestro corazón debe de estar firme en la fe en el Señor, ¿sí? Entonces, en otras ocasiones no solamente les mandó a que creyeran en Él, sino que Él mismo se declaraba Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios.
Vean lo que dice el Evangelio de Juan en su capítulo 5 y versículo número 18. Dice así la Escritura, dice: entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose, dice, igual a Dios. Entonces Jesús se declaraba hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Pero no solamente decía eso, decía que el Padre y Él eran uno. Vean lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 30. Y en este pasaje tan claro como el agua, como dice: yo y el Padre somos uno. Entonces, que el Padre estaba en Él, también fue algo que Él declaró, y que Él en el Padre. Que conocerle a Él era conocer al Padre, y que quien le había visto a Él había visto al Padre. Eso también lo podemos ver en Juan 14, del 7 al 11. Y también mencionó otras palabras como: el que le aborrezca a Él es como aborrecer al Padre. Vean lo que dice el capítulo 15, versículo 23. 15, 23. Y este versículo dice: el que me odia a mí, odia también a mi Padre. Entonces, entre todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo dijo, y que incluso mencionó algo todavía más profundo, no solamente que el que lo ha visto a Él ha visto al Padre, o que Él y el Padre son uno solo, sino que dijo que en el capítulo 17, versículo 5, vean lo que está escrito allí, y dice: y ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Bien, aquí Jesús está mencionando que Él había estado en la gloria junto al Padre antes de que el mundo fuera. Entonces, también en el Evangelio de Juan, en su capítulo 12, versículo número 39 y 41, vean lo que dice, capítulo 12, versículo del 39 y 41. Por esto no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de Él. Bien, incluso en este pasaje de la Escritura, veamos cómo Él mismo habla del mismo profeta Isaías, que el profeta Isaías lo había visto sentado en su trono divino, siendo adorado por los serafines, porque cuando exclamó esa palabra, y esto dijo Isaías porque vio su gloria, dice, y habló de Él. Entonces, hermanos, es importante tener esta visión de conjunto que nos revela el Evangelio, porque de otra manera se puede caer en errores graves que deshonrarían al Hijo y también al Padre. Y tal es el caso de los llamados, por ejemplo, testigos de Jehová, que en sus esfuerzos por negar la divinidad del Señor Jesucristo, enfatizan aquellas declaraciones del Señor en las que se manifiesta como hombre sujeto a la voluntad del Padre. Ven lo que dice 14:28. Ellos utilizan mucho este pasaje de la Escritura y dice: oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros, si me amarais os regocijaréis porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Entonces, mientras que ignoran deliberadamente las claras afirmaciones sobre su divinidad, porque preguntémonos, ¿por qué fue necesario la encarnación del Verbo? ¿Por qué era necesaria? Pues desde el punto de vista de la salvación, era necesaria para nosotros, porque solo un Dios hombre podía ofrecer un sacrificio que estuviera a la altura del pecado de la humanidad. Por un lado, debía ser un hombre para poder ser nuestro representante, pero por otro debía ser Dios para que la satisfacción alcanzara a la raza entera.
En Hebreos, en su capítulo 2, versículo 14 y 15, nos dice la Escritura así de esta manera, Hebreos 2, versículo 14 y 15, dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Finalmente, con su humanidad, hermanos, ha dado al ser humano redimido una dignidad que nunca, jamás el ser humano había tenido. Ahora somos dignos por causa de Cristo. Ahora hemos recibido la adopción de hijos por causa de Cristo. Ahora hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Ahora tenemos el sello de su Espíritu en nosotros, en nuestro corazón, por causa de Cristo. Y no solo eso, tenemos su bendita palabra. Su palabra, que es el fundamento, su palabra inscrita en nuestros corazones. Ahora estamos bendecidos a diestra y a siniestra con toda bendición espiritual. En Cristo hemos recibido entonces tal dignidad que sin Él no fuera posible. Ahora pensemos en el segundo punto. Y habitó entre nosotros. La palabra que nuestra versión traduce por habitó, quiere decir literalmente fijó tabernáculo, puso su tienda. En combinación con esta palabra que vimos su gloria, nos recuerda entonces el momento en que Moisés incluso levantó el tabernáculo en el desierto, y nos dice la Escritura, y se manifestó la gloria de Dios en él, en el tabernáculo. En Éxodo capítulo 40, versículo 34, ese pasaje de la Escritura nos narra y dice, si siga conmigo, 40:34 de Éxodo, capítulo 40, versículo 34. Entonces dice: la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Miramos aquí que a través de este pasaje dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Y no solamente cubrió el tabernáculo de reunión, sino dice: y la gloria del Señor llenó todo el tabernáculo. De esta afirmación podemos aprender diferentes cosas. Primera, que Dios siempre ha tenido un fuerte deseo de acompañar al hombre a través de su peregrinaje por esta vida. Y hoy, si en el pasado, cuando estábamos sin Cristo, Él estuvo al pendiente de todos nosotros, mayormente ahora que hemos recibido la adopción, Él está al tanto de todos nosotros. Entonces, Él tiene este deseo maravilloso de acompañar al hombre a través de su peregrinaje por esta vida. Ya lo demostró cuando en el desierto mandó que se le construyese una tienda o un tabernáculo donde morara, a fin de acompañar al pueblo en su viaje por el desierto. Pero cuando el Verbo se hizo carne, o el Verbo se hizo hombre, ahora consideremos que Dios ha dado un paso muy grande en un deseo de acercarse al hombre y vivir, no solamente de acercarse, sino de vivir en comunión con Él. Segunda afirmación, apreciamos también que no se trata simplemente de una breve aparición momentánea, sino que Él llegó, como dice la Escritura, a habitar entre nosotros. Y tercera afirmación, también podemos ver la comparación con el tabernáculo, porque esta comparación nos enseña que el Verbo no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre, sino que en su naturaleza divina quedó velada por su humanidad, y de la misma manera que las gruesas capas de pieles que cubrían el tabernáculo impedían ver la gloria de Dios que se manifestaba en el lugar santísimo. Ahora yo quiero que comprendamos en el tercer punto, porque de la misma manera vamos a ver nosotros
que cuando Jesús hizo carne pudimos ver su gloria. Y dice, punto 3, y vimos su gloria. Vimos, esta palabra indica que los evangelistas fueron testigos oculares, y cuando ellos contaron y vieron, vino de primerísima mano. Hay muchos pasajes de la Escritura que nos hablan y nos narran de todo esto. Por ejemplo, tenemos en el libro de los Hechos, en su capítulo número 1 y los versículos 21, Hechos 1, 21 y 22. Y miren lo que dice la Escritura. Dice, por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Aquí, aunque iban a echar suertes para poder designar quienes ocuparían el lugar que quedó vacante después de la muerte de Judas Iscariote, aquí están diciendo los apóstoles, sobre todo manifestando los requisitos que se requerirían para que alguien ocupara el lugar de Judas. Y entonces dice, versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido. Vean, arriba, quiere decir esto que los apóstoles eran testigos oculares, presenciaron desde el bautismo de Juan hasta que el Señor fue entonces llevado a la gloria, y ellos son testigos que escribieron de primera mano todas estas cosas. En el libro de los Hechos, en su capítulo número 10 también, y los versículos 40 al 41, nos sigue narrando la Escritura, y dice, a este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y vivimos con Él después que resucitó de los muertos. Pero aquí lo que está narrando la misma Escritura es que dice precisamente a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, los que escribieron los evangelios, los que escribieron las epístolas, son testigos que miraron la gloria de Dios, ¿sí? Y por eso dan testimonio de todas estas cosas. Aún el apóstol Juan, en su primera carta, en su capítulo número 1 y versículo número 1, también el apóstol escribió estas palabras. Miren lo que dice. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, vean esta palabra, lo que hemos oído y lo que hemos visto, dice, con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado con nuestras manos acerca del verbo de vida. Estos pasajes, y segunda de Pedro 1, 16 al 18, estos pasajes nos dan testimonio, ¿sí? Y son de primera mano, escritas por testigos oculares que miraron todas estas cosas. Lo que ellos vieron, ¿qué es lo que vieron ellos? Vieron su gloria, que no es otra cosa sino la exteriorización de los atributos de Dios que se hacen visibles a los hombres. Algunos rayos de esta gloria se filtraron a través del velo de su carne. Por ejemplo, tenemos en Mateo capítulo número 17 la transfiguración, y dice este pasaje de la Escritura que nuestro Señor Jesucristo, versículo 1 y 2 del capítulo 17, dice, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Miramos que el Dios que estaba detrás del velo salió hacia afuera. La divinidad de Jesucristo, la divinidad de Jesús salió, se manifestó. Ellos vieron y miraron cómo su rostro se transfiguró, su ropaje, su rostro se hizo como el sol. Y es algo maravilloso, hermanos.
lo que podemos ver, ellos escribieron esto de primera mano porque vieron y contemplaron su gloria. De la misma manera en que en algunas ocasiones entonces la gloria de Dios no se pudo limitar al tabernáculo y traspasó las densas capas de pieles que lo cubrían para manifestarse a las multitudes que estaban fuera. Miremos el punto 4, la gloria como del unigénito del Padre. En este punto número 4, Juan el apóstol añade que esta gloria que vieron era como del unigénito del Padre. Unigénito quiere decir único. Entonces, lo que nos da a entender la clase de gloria que ellos llegaron a ver, no era una gloria comparable con la de ningún otro ser creado. Era una gloria divina, una gloria especial, una gloria única. Y en este contexto, el término de la palabra unigénito no quiere decir que fuera su hijo criado por el Padre. Cuando estos términos son aplicados a Dios, no hemos de interpretarlos de la misma manera en que lo haríamos cuando nosotros nos podríamos estar refiriendo a las relaciones que tienen que ver con los humanos. Cuando se interpreta de esta forma, se puede llegar a situaciones contradictorias, incluso inexplicables. Por ejemplo, si Cristo es el unigénito, entonces Dios no tiene más hijos. Por lo tanto, los que creen en Él no pueden ser sus hijos, como se afirma en Juan 1:12. Y podemos ver también, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Y ahí menciona 2 veces esta palabra. Venga conmigo. Primero, al libro de los Colosenses, en su capítulo número 1 y los versículos del 15 al 18. Y dice la palabra del Señor así: Él es la imagen del Dios invisible, y vean, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la preeminencia. Ahora nosotros vemos a través de este pasaje, sí, como podemos ver en Colosenses, que se refiere al Hijo como el primogénito, lo que evidentemente entonces es incomparable con ser el unigénito. Para entender es necesario ver el contexto. Cristo, hermanos, es el unigénito en cuanto a su relación única con Dios en la eternidad, pero es el primogénito en relación, sí, a los hombres, siendo el primogénito de entre muchos hermanos. Romanos 8:29, el apóstol Pablo escribió, y vean lo que escribió en el versículo 29. Dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, dice, entre muchos hermanos. Entonces, y así mismo llegamos entonces al punto 5, lleno de gracia y de verdad. Entonces, nosotros vemos que el evangelista dice que estaba lleno de gracia, ¿sí? Y esta palabra, lleno, es más adelante, afirma que de su plenitud, dice, tomamos todos, porque Él estaba lleno de gracia, y la gracia es un don inmerecido que se nos ha concedido. En Juan, en su capítulo 1 y versículo número 16, leemos nosotros, y dice: pues de su plenitud, dice, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Aquí vemos que entonces el apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera, incluso en Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10, porque el apóstol escribió: porque en Él habita, dice, corporalmente toda la plenitud de la deidad,
y vosotros, dice, estáis completos en Él, porque de Él tomamos gracia sobre gracia. Así que todo lo que tenemos proviene de Él. Todo lo que somos, lo somos en Él. Nada somos sin Él. Así que todos nos debemos a Él. Como Santiago escribió, que todo don perfecto, ¿sí?, y toda bendición, dice, proviene de lo alto, del Padre de las luces. Toda buena dádiva y todo don perfecto, todo proviene de Él, todo se nos ha concedido en Él, se nos ha dado en Él. Lo que quiere decir es que entonces en Cristo se manifiesta plenamente toda la gloria de Dios sin medida alguna, y que todo cuanto el hombre puede necesitar, ya sea en el tiempo presente o en la eternidad, se encuentran en Él. Juan, entonces, el apóstol, resalta dos de los atributos de Dios que se manifestaban con total claridad en Cristo. Y estos atributos que sobresalen lo que manifiesta el apóstol son la gracia y la verdad. La gracia, hermanos, se manifiesta cuando Dios obra a favor de los hombres, que no merecen nada, ¿sí?, al solo impulso de su amor. Se trata, por lo tanto, del favor inmerecido de Dios para con los hombres. Y esto se ve claramente en el contexto, notando los versículos 10 y versículo 11, cuando dice, en el mundo estaba, y el mundo, dice, no le conoció, a lo suyo vino, y los suyos, dice, no le recibieron. Cualquiera que no fuera un Dios de amor, ¿qué cree que había hecho? Hubiera destruido semejante mundo, ¿sí? Pero Dios manifestó su amor supremo en medio de este mundo ingrato, por medio de la encarnación de su Hijo, que venía a salvarnos a los hombres, a nosotros los hombres pecadores. Pero al mismo tiempo, en Cristo se manifestó plenamente también la verdad de Dios. Todo lo que el hombre puede saber de Dios se encuentra en Cristo. Nadie puede conocer al Padre si no es a través de Cristo. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto al Padre. Si queremos conocer al Padre, tenemos que conocer al Hijo, porque en Cristo podemos nosotros saber y conocer más profundamente al Padre. Entonces dice, entendamos esto, pero si la verdad de lo que el hombre pecador nos hubiera manifestado el Señor en su presencia, si Él nos hubiera manifestado todo, nos hubiera dejado ver solamente todo el pecado que tenemos delante de Él, ¿sabe qué hubiera pasado? Nos hubiera exterminado totalmente. Sabemos que somos pecadores, inmundos, mas sin embargo por la gracia de Cristo fuimos recibidos a gloria, fuimos recibidos en su gracia, fuimos perdonados. Entonces, el hombre pecador en su presencia de Dios Santo hubiera sido el único que Dios hubiera manifestado. Los hombres habríamos, al final de cuentas, huido, atemorizados delante de su presencia. Si Dios no fuera un Dios de gracia, si Dios no fuera un Dios de amor, pero la manifestación de su gracia, bendito sea el Señor por esto, porque nos permitió comprender la grandeza de su perdón, pero también de su amor. Por eso en la eternidad llegaremos a ser hombres y mujeres que viviremos profunda y eternamente agradecidos con nuestro gran Dios de amor, nuestro Padre Celestial, sí, por siempre, amándolo por siempre, dándole sobre todo el honor y la gloria, porque en el tiempo presente Él nos ha dado esta confianza para acercarnos a Él, y no solamente para acercarnos, sino que nos ha dado su gracia para que nosotros podamos recibirle en nuestro corazón. El Verbo no es solo el creador del mundo material, sino también es el creador del mundo espiritual. El Verbo hecho carne habitó entre nosotros, murió por nosotros, pero también resucitó por nosotros para proveer
ante todo el perdón de los pecados y la salvación eterna. Cuando le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, cuando lo hacemos el Señor de nuestra vida, entonces se suscita dentro de nosotros, una vez creyendo en Él, la conversión, que es lo que ya se llama el nacimiento espiritual. Viene una conversión de ser enemigos a ser sus amigos, de ser hombres viles y pecadores a ser justos y santos, de ser hijos del diablo, ahora pasamos a ser sus hijos de Él. Y su nueva creación, ¿sí? Ahora pasamos a ser criados en Cristo Jesús, como dice Efesios 2:10, para buenas obras en Cristo Jesús. Hermanos, que la verdad de la palabra de Dios capture cada corazón hasta el punto de que atesoremos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la plenitud de quien Él es y lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Si tú estás allí en tu casa y estás escuchando este mensaje, yo quiero que entiendas que Jesús es la única razón por la cual, cuando nosotros vivimos en el mundo sin Él, vivimos sin Dios, sin esperanza, sin propósito alguno. Pero cuando la gracia y la verdad vienen a tu vida, enviadas desde el Padre, deberías de ser una persona agradecida y ser una persona que vive ahora para su Señor todos los días de tu vida. Si tu corazón no está en Cristo, tú deberías de abrir tu corazón y pedirle al Padre que te dé esa gracia, rogar al Señor y decir: Señor, dame de tu gracia, dame de tu Hijo. Necesito que Jesús no solamente sea pronunciado por mis labios, sino que sea declarado en mi corazón como el Señor auténtico de mi vida. Porque la palabra Señor conlleva también ser una persona obediente, una persona que confía en Él, una persona que descansa en Él, una persona que ya no vive más para sí, sino que ahora vivimos para Él, una persona que cada día se esmera por conocer más a su Señor, que tiene una relación estrecha, íntima con Él y que no lo sobresalta ningún temor, ninguna duda, ninguna cosa que esté pasando en el mundo. Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y eso es importante, que nuestra alma debe descansar en esta fe, debe descansar en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro reposo. Nosotros reposamos porque su palabra es nuestro descanso. En su palabra están las promesas que Dios nos ha dado, y la naturaleza de Dios es cumplir con sus promesas. Y es por eso maravilloso que ahora podemos no estar rodeados de ninguna incertidumbre o de temor alguno, sino poder decir: Padre, gracias. Gracias por todas las bendiciones que nos da, porque pase lo que pase, venga lo que venga, sé que seremos inconmovibles, porque estamos cimentados o afirmados en la roca inconmovible que es Cristo. Cristo es el Todopoderoso, hermano. Y si Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días, Él está con vosotros todos los días. Acompáñenme a hacer una oración, esperando que Dios haya hablado y haya bendecido su vida en cuanto a esto, de conocer más profundamente a nuestro Creador y Salvador. Dios me lo bendiga. Vamos a orar. Amoroso Padre, le damos muchísimas gracias por la bendición que nos da de haber llegado a este momento en el que terminamos nuestra meditación en cuanto al versículo 14. Señor, de esta meditación de esta mañana, del Evangelio del Apóstol Juan, su capítulo 1. Doy gracias por la vida, Señor, que usted nos ha dado en Cristo Jesús. Doy gracias por esta gracia que nos ha dado inmerecida, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Doy gracias por haberlo enviado a este mundo. Doy gracias porque mi eterno y divino Señor se hizo carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y que ahora podemos disfrutar en nuestro interior su bendita presencia, su bendito Espíritu que mora en nosotros. Doy gracias, Señor, porque en medio de cualquier situación o adversidad, siempre usted se hace manifiesto. Y siempre cuando estamos pasando por situaciones tan difíciles, es cuando más usted está ahí presente, y podemos dar gracias por todo.
Bendecimos su nombre y le exaltamos, nuestro glorioso Dios y Padre, porque su misericordia son nuevas cada día. Bendiga a su iglesia, bendiga a todos mis hermanos, bendiga a aquellos nuestros hermanos que están pasando por una situación difícil. Guarde sus corazones, bendiga sus vidas, manténgales firmes en la fe en Jesús. Doy gracias por ellos, orando y bendiciendo su nombre, mi Padre, y pidiéndole que bendiga, Señor, a la iglesia. Que el amor de Dios, la participación de nuestro Señor Jesucristo y la compañía agradable de su Espíritu Santo vaya con nosotros y con todo su pueblo, ahora y eternamente, para siempre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones.